Sí, buenos días, gracias por acercarse al Consejo Provincial de Deporte. Como decía el presidente del Consejo Provincial de Deporte, Andrés Piguer, nosotros estamos presentando acá una breve reseña y el desarrollo de lo que es el Sanshow, que significa en su traducción combate total. Es una actividad de deportes, de contacto, de combate de lo que es el arte marcial chino Wushu, que es moderno, de Wushu Kung Fu. Y nosotros hemos tomado los recaudos que pide esta actividad, ya que fue presentada como deporte invitado en los Juegos Olímpicos de Beijing. El Sanshow embarca 4 rangos de combate, todas las técnicas de puño, técnicas de pierna, lances, y tiene de 2 a 3 segundos de lucha, en lo cual se hace derribamiento. Los competidores, los atletas que participan en esta contienda, lo hacen en 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso, y tienen los siguientes protectores: protector bucal, cabezal, pechera, guantes de boxeo, y en el caso de los menores o infantiles juveniles usan tibia en peine. Así, de esta manera, los competidores y los atletas están lejos de sufrir lesiones graves o también de que puedan continuar su combate, ¿no es cierto? Los peleadores que se presentan en esta oportunidad son de distintas asociaciones y escuelas de la provincia. En la provincia de Misiones tenemos gente que viene del Dorado, de Irigoyen, de Cerro Azul, de la provincia de Corrientes de Ituzaingó, de Corrientes Capital, y de la ciudad de Posadas tenemos muchos profesores e instructores que se acoplaron a esta actividad, como ser de Chay de Juan, gente de Candelaria, de Gaspar también, de kickboxing, los que están a cargo del profesor Rolón, de Taolón, de la escuela del profesor Ramón Ifrán, también de la profesora Silvia Gervasi de Ituzaingó, del profesor Farías y Aparicio, el primero que había nombrado de Dorado y el segundo de Irigoyen. Y también tenemos la participación de la escuela del profesor Diego Pinayo, lucidado de la ciudad de Posadas. Tenemos también de Gómez Nicolás, de Chay de Juan, arte marcial coreano, que también se sumó, del profesor Adrián Báez de lucha, que entienden el reglamento de cómo es, y esto nosotros estamos haciéndolo por primera vez en la ciudad de Posadas, dentro de un marco de una liga. La liga va a estar siempre arbitrada y conducida por la gente de la FAU, que va a ser quienes van a dar los cursos y las actualizaciones del desarrollo de este arte marcial moderno, el cual está enmarcado dentro de la Confederación Argentina de Deporte, la Secretaría de Deporte de la Nación, y está reconocido por el Comité Olímpico Internacional como actividad deportiva. Nosotros, más allá de lo que es la competencia esta de Sanshow, queremos darle al público y mostrarles de que es una actividad organizada, va a ser filmada, y esta filmación nosotros vamos a enviar al Senat, donde se va a evaluar la capacidad técnica de cada luchador para que después pueda integrar la selección argentina de Wushu Kung Fu dentro de la especialidad de lo que es el Sanshow. Nosotros estamos buscando de distintas escuelas y distintas artes marciales que se puedan afiliar a la FAU, afiliar con su asociación o afiliarse con nuestra asociación, para que puedan competir a nivel nacional y proyectarse a nivel internacional dentro de lo que es el calendario de la ICU a nivel mundial. Entonces, dentro de esto, el día sábado 5 de marzo a las 20:30 horas, acá en el Consejo Provincial de Deporte, con la ayuda y el auspicio del Gobierno de la Provincia de Misiones y el Consejo Provincial de Deporte, que preside Andrés Piguer, nosotros podemos realizar esta actividad gracias a ellos. Y bueno, invitamos a la gente que se acerque a presenciar este espectáculo, en la cual venimos haciendo un amplio desarrollo y un buen trabajo durante el año pasado, y este año ya una vez organizado entre todos los profesores que van a trabajar en forma conjunta, logramos llegar a un acuerdo para poder llevarlo a cabo. ¿Costo tiene? Los participantes no pagan inscripción. La inscripción está costeada por lo que es la ayuda de la provincia. Lo que sí es, hay una entrada general que es, hay anticipada, y entradas generales, bueno, que son accesibles, en el cual la gente puede venir a presenciar este espectáculo. Nosotros tenemos gastos que están dentro de lo que es
una competencia de esta magnitud. Nosotros alquilamos un escenario que se llama Letai, se hace sobre una plataforma, tenemos alquileres de sonido, la luz que vamos a utilizar son luces, tipo de luz especial, que también se va a transmitir en vivo por algunos canales acá de la ciudad de Posadas, de aire. Entonces, las protecciones y los protectores son protectores especiales que están llegando hoy acá a Posadas, que lo hemos comprado una empresa que se dedica solamente y exclusivamente a estos protectores, porque no son los protectores que se suelen encontrar en las casas de deportes, sino son protectores especiales que son para esta actividad. Los peleadores tienen que estar vestidos de un lugar color rojo y del otro lugar color negro. Esa es la disposición que enmarca la IWF, que es la International Youth Federation, que es la cual rige esta actividad.